La empresa EPAM se desplomaba el lunes pasado casi un 50%, y como veis, en lo que va de año, pues ya lleva un 67% de caída e incluso un poco más si nos vamos a los máximos que hizo en diciembre del año 2021, ¿vale? Lleva cerca de un 70% de caída. En el vídeo de hoy vamos a ver los motivos por los que se ha producido este desplome tan bestia en la compañía, que ha pasado de estar, como ya os digo, a $700 en diciembre a 211 que cotiza actualmente, y también os voy a explicar un poco pues en qué consiste la compañía. No va a ser una tesis de inversión como hemos hecho en otras ocasiones, sino que va a ser un poco más por encima, pero bueno, para que todos tengamos una idea de lo que hace esta compañía. En primer lugar, EPAM es una empresa de IT que fue fundada en el año 1993. Es decir, no es una empresa de nueva creación, ¿vale? Ya lleva muchos años operando en el sector y tiene sede en Pensilvania. Es una empresa estadounidense. Aunque luego vamos a ver que a pesar de ser una empresa estadounidense, gran parte de su plantilla está en otros países europeos que son precisamente los que están ahora mismo sufriendo el conflicto de Rusia a Ucrania y todo este tema. La empresa ofrece servicios de ingeniería, de consultoría, desarrollo de software, de aplicaciones, ¿vale? De plataformas, etc. Y actualmente, pues como os podéis imaginar, la empresa lleva en poco más de 2 meses una caída brutal, como hemos visto, del 70%, pues está pasando por problemas. La clave aquí es saber si esos problemas son transitorios y se van a solucionar o esos problemas son estructurales. Y ahí es donde está la clave. Si vamos a su última presentación de resultados, pues os voy a enseñar de forma un poco por encima, un poco para que veamos las cifras en las que se mueve la empresa, ¿no? Aquí veis que las ventas del año 2021 son unos 3.758 millones de dólares, ¿vale? Para que veáis un poco en los volúmenes que se mueve. Y tenemos aquí que entre el año 2016 y el año 2021 la compañía ha sido capaz de crecer en ventas, aquí lo podéis ver, a un 27% anual compuesto. O sea, es una compañía que crece muchísimo. Y además, gran parte de este crecimiento se realiza de forma orgánica. Bueno, como veis aquí, los beneficios por acción, los EPS, se incrementaron en este año un 64%, así que no solamente crece en ventas, sino que también crece muchísimo en beneficios. Y es una empresa que cuenta con 58.800, como dicen ellos, EPAMers, que son trabajadores, de los cuales pues diseñadores, ingenieros, etcétera, son 52.600. Y quedaros con esta cifra porque luego os voy a enseñar qué parte de esta plantilla está en los países del conflicto. La empresa nos presenta aquí dos gráficos para que veamos cómo está diversificada. A la izquierda podéis ver los ingresos por diferentes verticales y aquí veis que opera pues en estos 6 principalmente y veis un poco el peso que tienen cada uno de estos verticales. Tenemos el de software y alta tecnología, el de ciencia y salud, tenemos el de Business Information and Media, Financial Services, luego la parte de viajes y emergentes. Entonces vemos que es una empresa que en este sentido está diversificada, ¿vale? No depende únicamente de un vertical. Y después a la derecha tenemos las ventas por geografías. Y muchos de vosotros podríais pensar, vale, pues sé que la empresa ha caído por algo relacionado con todo el tema de Rusia y Ucrania y podríamos pensar, a lo mejor es que una gran parte de sus ingresos procede de estos países, pero no es el caso. Aquí veis que la parte de América es lo que tenéis aquí en azul en el circulito, son más de la mitad de los ingresos y la parte de EMEA son pues otra buena parte, ¿vale? Entonces de Rusia y todos estos países depende muy poco porcentaje de las ventas, creo que es como un 4%, un 5%, y eso no justifica una caída del 70% en un valor. Pero bueno, de momento hemos visto que es una empresa que está tanto diversificada por geografías, aunque sí que tiene dependencia de América, como por verticales. Aquí veis un poco los principales países en los que opera y está en más de 40 regiones, pero el problema es que tiene la fuerza laboral concentrada en unos pocos, y son la zona del conflicto. La empresa también nos facilita un gráfico con lo que sería el tamaño de su mercado, y veis que es un mercado gigantesco. En concreto, aquí veis que la parte de Construct and Consulting Services es un mercado de 460.000 millones y que se estima que va a seguir creciendo a buenos ritmos en el futuro. Y si recordáis, esta empresa tenía unos ingresos de menos de 4 billions, es decir, que tiene menos de un 1% de la cuota de mercado. Entonces esto quiere decir que la empresa tiene potencial para seguir creciendo muchísimo. Y después tenemos pues otra de las partes en las que opera,
que como veis aquí es otro mercado de 150 billions, 150.000 millones de dólares. Entonces, bueno, no hace falta deciros que el potencial que tiene esta empresa, al igual que muchas otras del sector, de seguir creciendo, es enorme, porque es que es un mercado gigantesco, está muy fragmentado y que además se estima que vaya a seguir creciendo durante muchos años. Según qué nicho cojáis dentro de este segmento, pues esperan crecimientos desde el 8% hasta el 20%. Entonces os podéis hacer una idea. Y bueno, aquí os pongo pues algunos de los socios con los que trabaja la empresa, porque muchos de sus clientes son clientes top. Aquí, como veis, trabajan con clientes de más de 40 países, en más de 11 industrias, y de los 100 clientes más grandes de la lista de Fortune 500, trabajan con 67. Aquí veis algunas marcas como Daimler, Equifax, que os pueden sonar, ¿no? Bacardi o alguna otra. Entonces, bueno, que sepáis que son clientes de mucha calidad, son empresas de mucha calidad. Como veis aquí, la empresa también está muy diversificada. En 2021, esto está sacado de su 10K, ¿vale? Presentado hace unos días, el top 10 de clientes representaban el 25,7% de las ventas. Entonces no depende exclusivamente de un único cliente, como puede pasar en otras empresas, que un único cliente es la mitad de las ventas y si a ese cliente le va mal, pues a ti te va a ir mal. Vale, este no es el caso. Además de todo lo que os he contado, es una empresa en la que el CEO está alineado con nosotros, tiene el 3% de la empresa, que como veis aquí está valorado en 358 millones, ¿vale? Porque ha caído un 68%, antes era más. Y esta parte que tiene el CEO en acciones, pues es como unas 70 veces su salario. Entonces está plenamente alineado y casi todo su patrimonio está invertido en la empresa, por lo que él es el primer interesado en que la empresa vaya bien. Y además de todo lo anterior, pues tenemos una empresa que, como veis aquí, bueno, tiene caja neta, no aparece aquí en el año 2021, pero podéis ver la que tenía en 2020 y la de 2021 será bastante parecida, es decir, que no tiene deuda, y además tiene unos ROIC del 20%, unos retornos sobre el capital invertido pues por encima de la media del mercado. Entonces, como vemos, es una empresa de bastante calidad. Y ahora vamos a explicar el problema, de dónde viene. Porque claro, pegarse este castañazo que lleva, ¿no? Un 70% en 2 meses, pues algo grave le tiene que estar pasando a la empresa. Como os comentaba antes, y esto está sacado de su modelo 10K, presentado recientemente, pues como veis nos decían que a 31 de diciembre tenían 52.617 trabajadores, y de los cuales, como podéis ver aquí abajo, 12.389 están ubicados en Ucrania, 9.416 están ubicados en Bielorrusia, y 8.933 están ubicados en Rusia. Sí que es cierto que tienen también trabajadores en otros países como es India con más de 4.000, Polonia, Estados Unidos, Hungría o México, pero como veis aproximadamente el 60% de su fuerza laboral está en estos países. Y podéis pensar, joder, pues qué mala suerte, ¿no? Justo tienen la mayoría de sus trabajadores en la plena zona del conflicto. Bueno, pues sí, y ese es uno de los motivos por los que recientemente cancelaron este guidance. Este guidance nos lo dieron hace poco más de una semana y nos decían que iban a crecer, pues aquí veis, un 50% en el primer trimestre y de los cuales aproximadamente el 9% iba a ser de crecimiento inorgánico y el resto de crecimiento orgánico. Entonces, la empresa, como veis, pretendía crecer muchísimo y eso es muy bueno, ¿vale? Porque pretendía crecer más de lo que crece su sector y eso quiere decir que roba cuota de mercado. Pero el lunes día 28 saltaba esta noticia. EPAM retira la guía, este guidance que os acabo de enseñar, que decían que iban a crecer un montón, del primer trimestre y también el de todo el año 2022, debido a las incertidumbres relacionadas con los eventos en Ucrania. Entonces, claro, en cuanto salió esta noticia, pues el mercado se lo tomó muy mal y tumbó la empresa un 45%. Como os decía antes, aquí la clave es distinguir si estos son problemas temporales o son problemas estructurales. La empresa, si leéis conference call antiguas, ya estaba preparada para una situación así, porque se llevaban años de tensiones y de hecho en años anteriores, cuando pasó todo el tema de Crimea, también sucedió algo parecido. Aquí os pongo un extracto de la última conference call, que fue también hace algo más de una semana. Como veis aquí le preguntan sobre la situación en Ucrania y le preguntan a ver si podría darnos un poco más de información sobre sus posibles planes de continuidad, pues por todo el tema de que se intensifique allí el conflicto, ¿no? Y aquí, como veis, contestan, seguimos trabajando en un entorno normal, por el momento. Ahora sí que es cierto que se habrán visto interrumpidas algunas operaciones, pero en el momento de la conference call, de momento, no habían tenido ningún impacto
en la operación diaria y en el funcionamiento de la empresa. Y hablaban pues de todo el tema de Crimea, de las experiencias que tuvieron en 2014 y 2015, donde hubo pues operaciones activas en las fronteras con Ucrania y hubo actividades militares allí. Y durante todo ese tiempo EPAM pues no tuvo ningún impacto en sus operaciones y siguió funcionando bien. Y después también ellos aclaran que durante casi 8 años en tensión en toda la región han hecho muchos preparativos por si pasaba algo como esto, ¿no? Y como veis aquí dicen que prácticamente se independizaron por completo de la infraestructura local y cualquier proyecto de la industria o cualquier proyecto de actividades. Es decir, que pueden seguir funcionando desde otra parte que no sea Ucrania, Bielorrusia o Rusia. Lo que pasa es que eso, claro, en el corto plazo, hasta que reubicas a todos esos ingenieros en otros países, pues puede tener un impacto, pero no necesitas hacerlo desde allí, precisamente. Y de momento nos decían que no hay reubicaciones activas. Pero bueno, es posible pues que se lleguen a dar estas reubicaciones. O también es posible que el conflicto acabe en una semana y los trabajadores pues vuelvan a trabajar en sus puestos. Al final pensar que EPAM es una empresa que tampoco necesitan mucha infraestructura los ingenieros. Necesitan un ordenador para programar y necesitan pues oficinas, pero se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Y sí que es cierto que a lo mejor contratar ingenieros en otros países puede ser algo más caro, pero tampoco creo que eso justifique una caída del 70% de la empresa. Aún así, hay riesgo y hay que monitorearlo, ¿vale? Porque lo que puede parecer un problema transitorio puede que realmente se convierta en un problema estructural. La empresa tiene su riesgo, ¿vale, chicos? Por último, vamos a ver una pequeña valoración de la compañía, pues para ver en qué situación se encuentra. Aunque ya os digo que este año probablemente la empresa vaya a tener un impacto y lo que dicen los analistas no se vaya a cumplir. Veis que se estaba estimando que iba a crecer un 36,3%, estimaban los analistas este año 2022, pero realmente, pues con todo este tema del conflicto, muy posiblemente este crecimiento se va a ver afectado. Todavía es muy pronto para determinar en cuánto y es muy difícil hacer estimaciones, pero veis que es una empresa que los analistas, aquí podéis ver, en el año 2022 se estimaba un 36% de crecimiento, en el año 2023 se estimaba un 24%, en el año 2024 un 30%. Como veis es una empresa de la que se estimaban muy buenos crecimientos. Es una empresa pues bastante parecida, que seguro que muchos de vosotros la conocéis, a Nagarro, que es una empresa también muy famosa en la comunidad. Y bueno, si la valoramos con esas estimaciones de los analistas, que ya os digo que están un poco distorsionadas, porque es posible que la empresa gane menos dinero, pues vemos que actualmente la empresa se encontraría a 18 veces beneficios del año que viene. Y vemos que la media ha sido muy alta. Para mí este tipo de empresas han estado bastante sobrevaloradas. Yo de hecho esta empresa me la estudié cuando estaba por $600, pero la dejé de estudiar porque la valoración era prohibitiva. Fijaros a qué múltiplos cotizaban, a 60 veces, incluso llegó a cotizar a 70 veces beneficios. Para mí es una valoración excesiva, pero sí que creo que a lo mejor una empresa así puede cotizar a 25 o 30 veces perfectamente. Mucho más de 30 veces, pues es posible que sí, pero ya es una valoración muy exigente. Bueno, y aquí podéis ver por EV/EBITDA que la empresa está a 11 veces del año que viene, cuando la media ha sido de 24. Pero recordar que estos son estimaciones que no están actualizadas. Los analistas tienen que actualizar qué impacto puede tener esto, o nosotros tenemos que hacernos nuestras propias estimaciones. Y recordar, chicos, que aquí la clave es si es un problema puntual y la empresa va a volver a ser la misma y a generar la misma cantidad de dinero, o es un problema estructural que va a generar problemas muy serios en la compañía. Esa es la clave para que nosotros tomemos una decisión de inversión o no. Y ojo, que la empresa haya caído mucho, aquí os pongo el gráfico con el precio, aquí veis la gran caída, no quiere decir que no pueda caer más, y más si sigue habiendo tensiones en Ucrania y Rusia. Yo lo que espero de esta empresa, aunque ahora esté aparentemente bastante barata, es mucha volatilidad. Creo que vamos a tener volatilidad durante un tiempo, o eso es al menos lo que yo creo que puede pasar. Que se soluciona en las próximas semanas todo este tema, se llega a un acuerdo y empieza a desaparecer esa volatilidad y todos estos trabajadores vuelven a trabajar, pues a lo mejor la empresa rebota fuerte, pero que haya caído a 211 no quiere decir que no pueda caer, por ejemplo, a 150. Eso es lo que os quiero decir, ¿vale? Que si decidís entrar en esta empresa, después de analizarla, por supuesto, por vosotros mismos, que sepáis que va a ser una acción probablemente volátil.
Y por supuesto, no es una recomendación de inversión, chicos, solo quería pues explicaros un poco los motivos por los que ha sufrido esta brutal caída, por si alguno de vosotros no os habíais enterado. Y para los que no seguís esta empresa, pues para mostraros una empresa que creo que es interesante. Aunque ya veis que llegó a cotizar a múltiplos bastante elevados en mi opinión. Pero bueno, si todo esto se normaliza, pues es posible que este sea un gran punto de compra para la empresa. Pero os vuelvo a repetir que esto no es una recomendación de compra y cada persona debe hacer su análisis, su valoración y ser consecuente de los riesgos de esta inversión o de cualquier otra inversión. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis dejar vuestro me gusta para apoyarme aquí abajo y podéis dejarme en los comentarios también qué os parece la situación de PAM, si pensáis que es una oportunidad o por el contrario pensáis que es un problema que va a durar muchísimo tiempo y se va a cargar la empresa. Un saludo y hasta la próxima.